Muchísimas gracias. Bueno, da gusto ver trabajos como este. Bien, la siguiente conferencia también está relacionada con este mismo campo de los oficios tradicionales. Interviene a continuación Luis Prieto, que es uno de los grandes maestros que hay en España en el trabajo de los revestimientos, los morteros de cal, los morteros de yeso, los estucos. Luis. Vale. Buenos días. Bueno, voy a hablar de... Parece que ya está saliendo aquí el tema. Tiznajo lo ha sacado también a la luz. El brutal, creo, para mí brutal ataque que estamos sufriendo por parte de los nuevos materiales, las certificaciones, en fin. Entonces, vamos a empezar a justificar un poco todo este tema. Aquí tenemos la península ibérica al completo. Entonces, estos mapas nunca los hacen del todo bien. No soy capaz de encontrar un mapa donde se refleje con claridad la España caliza y yesífera, porque aunque aquí vemos que la parte roja y amarilla correspondería a lo que es cal y yeso, también tengo que decir que yo soy de León y la cordillera cantábrica es caliza y que también tiene manchas Galicia en más cantidad, ahí no parece Pontevedra, no aparecen muchas regiones de este país, ¿no? Entonces, no sé, no he encontrado tampoco en el Geológico Nacional un mapa que me describa con claridad la cantidad de cal y de yeso que tenemos en este país. Pero estamos probablemente ante el segundo país más calizo del mundo, después de México, salvo algunos pequeñitos, y Cataluña cuando se independice. Entonces, hay territorios que son 100% cal, como por ejemplo las Islas Baleares, ¿no? Esta cal que tenemos aquí es la misma cal que existe en toda la cuenca mediterránea, norte y sur. Estamos hablando de cal aérea. Con esta cal aérea se ha construido el patrimonio, desde el Creciente Fértil hasta Finisterre. En este momento, una cosa va de lo legal a lo real, o del hecho que nosotros observamos. Es que yo observo que la mayor parte de los trabajos que hay actualmente en España se están realizando con cales hidráulicas. La península ibérica no tiene ninguna mina abierta de cal hidráulica natural, ninguna. Ninguna. Sin embargo, probablemente el 80% de la cal que se está utilizando en la restauración de edificios e incluso en las obras nuevas es cal hidráulica. Primero, la normativa no es nada clara. Segundo, se está recurriendo a importaciones masivas de materiales que vienen de Francia, de Alemania, de Inglaterra e incluso de mucho más allá. Me resulta bastante curioso. El tema es que durante muchísimos años se ha luchado para eliminar el cemento, que nos cerraba el poro, no permitía la transpiración, con sus sales, que por cierto no contiene en su fabricación, sino que las sales son añadidas por el fabricante para ahorrarse dinero del gas y del petróleo que se utiliza. Quiere decir que con sus sales dañaba a los edificios, ¿no? Y ahora aparece un nuevo material, estas cales hidráulicas. El tema también es que cómo construir con una cal aérea que no resiste el agua. Es curioso, con una gran imaginación. Esa imaginación es la que ha creado la estética y el arte de toda la cuenca mediterránea. Quiere decir, hemos tenido que construir con adicciones, con técnicas constructivas, arcos, agujeros, el aire, jugando con el aire permanentemente. Si hubiéramos tenido la cal hidráulica directamente, probablemente no hubiéramos desarrollado esta gran capacidad de imaginación. Eso también hay que pensarlo, quiere decir, ¿no? Os he mostrado hace un momento unas brochas de encalar. La cal aérea tiene una serie de características
es que debe ser apretada. Siempre la cal es como un elemento que parece que es mágico, ¿no? Quiere decir, es una roca que parece un elemento vivo. Se calcina, pierde el agua, endurece, una vez que está colocada, la podemos volver a calcinar, volvemos a tener la misma roca, recupera el CO2 del ambiente. Prácticamente es el futuro de la modernidad. No ejecuta ningún daño al planeta. El CO2 que consume lo vuelve a recuperar, etcétera, 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 etcétera. Pero esa capacidad, esa lentitud, es la que le permite ser modulada, ser alisada, es que esto viene desde Vitruvio. Cuando Vitruvio nos cuenta que alisan la cal para hacer tuberías, está hablando de cal aérea, para nada de cales hidráulicas. Porque a los antiguos no se les ocurría pensar en las cales hidráulicas. No entendían por qué tenían que gastar 20 veces más combustible para obtener un material que, si bien es que resiste más el agua, no tanto como podamos pensar. Hay que pensar que la labor humana efectivamente de repretado, de construcción de la cal aérea, la hace probablemente mucho más resistente. Es como nosotros somos resistentes porque vamos vestidos, no necesitamos la piel de un oso. Y realmente nosotros estamos sobreviviendo con mucha más facilidad que el resto de animales. Quiero decir, o sea, este es un tema importante, ¿no? Estas son unas brochas de encalar que nosotros encontramos en toda la península ibérica. También se fabrican, pero fijaros, vamos a ver la anterior, esta la podemos ver en todo Portugal, la podemos ver en España. También se fabrican ya curvadas, el efecto repretar, efectivamente apretar. Ya desde el propio encalado es el apretado el que parece que constituye la clave del asunto, ¿no? Y si nos vamos yendo hacia el creciente fértil, pues nos encontramos las brochas mediterráneas que realmente son manoplas, o sea, son manoplas. Si uno está en Grecia, los griegos ya se colocan con manoplas por las paredes para estarlo como sobando la piedra, como prácticamente ya apretándola directamente. Es una gestualidad increíble. Y claro, hablábamos de estos nuevos materiales. Yo no tengo capacidad de ejecutar un esgrafiado, un encalado con una cal hidráulica. ¿Cómo voy a pintar con un producto que está endureciendo mientras pinto? Bastante difícil, sinceramente. Tendría que usar una química que suele ser derivada del petróleo para poder retardar ese endurecimiento. Pero aquí empezamos con otras cosas, que es que los artesanos no estaban tan reglados como lo están en la actualidad. No dependían tanto de unas normativas, ni de unos proyectos, ni de unas órdenes a seguir, sino que muchas veces utilizaban la propia imaginación y eso hacía diferentes a las obras. Aquí estamos en el Palacio del Marqués de Dos Aguas y tenemos una fachada de yeso. Y ahí entran otro tipo de cosas que son diría yo, las falacias. El yeso no resiste el agua. Y entonces, ¿qué tenemos que esperar? ¿Que la ciudad de París se deshaga cuando llueve? El 30% de las fachadas de Madrid son de yeso. No hablo ya de los ornatos y todas las líneas de imposta, etcétera. Cuando llueve se deshacen. No sé, esto es un poco... ¿Por qué se inician esas falsedades? Yo creo que porque no las dicen los artesanos. Esas cosas no provienen de artesanos, sino que provienen de otros ámbitos cercanos, pero con un gran desconocimiento. Y luego, esa tendencia que nosotros tenemos a la separación de los materiales. La cal, por un lado, la arena, por el otro. Tanta cantidad de arena y tanto, y el yeso por el otro. Pero es que en la naturaleza la cal y el yeso los mezcla. Es que uno es un carbonato de cal y otro un sulfato de cal. Es muy normal encontrar en la misma roca los dos materiales. Y esta técnica constructiva viene también desde el creciente fértil. Quiere decir, la mayor parte de las cosas que nosotros nos encontramos en Jericó o en Anatolia o en Turquía, cuando se analiza, resulta que son mezclas de cal y yeso, el famoso trabadillo. Es más, entre más hacia atrás vayamos, más veremos esa mezcla. Y ha aguantado perfectamente el paso del tiempo. Aquí estamos ante un caso así.
Esta es la fachada del Palacio del Marqués de Dos Aguas en Valencia, que yo tuve la oportunidad de arreglar. Casi un 60% fue ejecutado nuevo, copiando lo que ya había, ¿no? Entonces tenemos esto es digamos, sería un estuco, le llamaríamos así. Aquí vemos un detalle, donde vemos, esta es una mezcla de cal y yeso, pero para dibujar esto hace falta colocar en una llana el blanco, el negro y otro color sombra que tenemos ahí, tenemos 3 colores. Y hay que distribuir con la llana sobre la pared los 3 colores dibujando al mismo tiempo. O sea, es el típico caso de albañil pintor. Un personaje muy difícil de encontrar, ¿eh? O sea, el albañil pintor apenas existe. Es muy difícil encontrar ese término medio. Pero ¿cómo conseguimos que haga este dibujo? Pues es por fluidez. Una de las masas tiene que ser más fluida que la otra. Después de hacer más de 60 pruebas y experiencias, encontramos las densidades suficientes, pero tenemos que conseguir que el revestimiento sea uniforme. Quiere decir uniforme en porosidad y uniforme en resistencia, porque tenemos que elaborar los 3 colores, uno con más agua y otro con menos. ¿Cómo conseguimos? Pues tenemos que darle vueltas y pensar. Quiere decir que los límites a los cuales llegó la albañilería y llegaron estas artes pueden ser increíbles. Quiere decir, estamos ante el típico caso en este palacio con aproximadamente 200 variedades diferentes de revestimientos de cal, de yeso o de yeso y cal. ¿Alguien puede meter en un bote una cosa parecida? Me pregunto, ¿hasta qué punto? En fin. Voy a seguir por otro de los materiales que también está siendo invadido, es el color. El color es algo que nosotros vemos permanentemente y decimos, anda, es ocre, es tal, pero ¿de dónde venían? Bueno, los colores venían de extracciones en general de tierras naturales que eran lavadas y decantadas. En este caso, otra vez la península ibérica es extraordinariamente rica, extraordinariamente rica. Vamos a ver, la Sociedad de Cruz de Andalucía todavía sigue en explotación, las minas de los Colorados en Málaga son muy famosas, yo he visto minería también en Portugal, en Torres Novas, en otros sitios, etcétera. Todavía tenemos alguna minería en Aragón, toda la cuenca mediterránea también, pero los colores actuales son sintéticos, quiere decir utilizan una carga, y luego son coloreados con óxidos de hierro en general, sobre todo hablo de los de construcción, ¿no? Así el color más vendido del mundo, y lo digo con claridad, es el Bayer 810. Que yo me encuentro en la India, me encuentro en África, me encuentro sobre todo en el tipismo, cuando el turista europeo se va al Congo y ve, uy, qué bonito este color, qué típico, resulta que es Bayer 810, porque llegan a todos los sitios, están inundando el planeta. Y eso hace que nuestras ciudades sean como tartas apasteladas, porque esos pigmentos tienen todos el mismo tamaño, son absolutamente industriales, reflejan la luz en la misma dirección, ofrecen tintas planas y a lo más intentan copiar a las tierras naturales de las cuales proceden. Esto es otro problema, porque, claro, certificar una tierra natural es bastante difícil. La naturaleza no es homogénea. En un punto de la montaña ofrece una calidad, en otro. Y las más de las veces también se juegan con fenómenos de proximidad. Las minas están cerca o no están cerca, pertenecen a un país, son famosas las tierras de Chipre, las italianas. Esta mina, por ejemplo, del sur de Francia, los ocres de Francia, etcétera. Claro, no cumplen con claridad los códigos técnicos. En fin. Pero bueno, en cierta manera yo puedo decir que hay una serie de ejércitos artesanales que ya están en ello, están luchando. Esta asociación, por ejemplo, en el sur de Francia, OCRA, está consiguiendo legalizar lo que siempre fue legal
y al mismo tiempo no se contenta solo con legalizar lo que siempre fue legal, sino que realmente está ejerciendo una denuncia pública sobre todos estos temas y cada día con más ímpetu y con más razón. O sea, quiere decir, se va a ganar la batalla, es evidente, ¿no? Porque estamos de parte del sentido común. Otra opción que está apareciendo muchísimo, aquí vemos una casa. Vemos una casa en Burdeos, en la Francia del vino. En esta Francia, los viticultores utilizan el caldo bordelés. El caldo bordelés se utiliza ya en todo el mundo. Es el sulfato de cobre para tratar la viña. El sulfato de cobre tiene la capacidad de hacer pues a la madera no le ataquen los bichitos, pero tiene otra capacidad, que es la estética. Entonces, una ciudad como Burdeos, que es carente de color, si uno pasea por esa ciudad se da cuenta que es toda del mismo color, es toda gris, del color de la piedra de allí, apenas tiene gracia, ¿no? Sin embargo, en las casas populares, sobre todo, uno entra y se encuentra con estos techos caribeños, que parece que uno está en el Caribe, ¿no? El asunto es debido a ese sulfato de cobre que los agricultores utilizan para la viña, que mezclan con cal y que a su vez, como tienen muchas vacas, hacen caseinato de cal, o sea, le echan caseína y leche y con eso dan a las vigas de madera. Este producto hace que la caseína evita que el sulfato caiga, puede afectar por su posible toxicidad, o sea, la grasa aísla la toxicidad del sulfato de cobre. La madera resulta imputrescible y al mismo tiempo aporta un valor estético tremendo, ¿no? Este tipo de recetas son muy habituales en muchísimas cosas. Esa relación entre la materia, la utilidad de la práctica y la estética. Pero ¿qué ocurre? Que esto se mete en bote. La mayor parte de los fabricantes de pinturas franceses tienen unos botes de pintura en general plástica, pintura procedente hecha con derivados del petróleo, el famoso caldo bordelés. Muy pocos artesanos, para no decir prácticamente ninguno, y de hecho hasta casi ha habido que recuperar estas recetas, porque todo el mundo conoce voy a pintar mi techo del color caldo bordelés, pero no saben realmente el origen, ni de dónde vino, ni absolutamente nada. Y eso es muy común. Actualmente se meten estucos en bote. A mí me llegan los proyectos de una ciudad como Madrid, me llegan a mi taller y siempre me dicen lo mismo. Aplicación de mortero marca tal, 2 capas. No, pero yo no voy. ¿Por qué voy a aplicar yo ese mortero? Quiere decir, vamos a ver. La diferencia entre una cal artesanal, por ejemplo, o un yeso artesanal es abismal. Quiere decir, si alguien es artesano se dará cuenta enseguida. Quiere decir, la cal artesanal, cuando comienza a carbonatar, carbonata en su completa totalidad. Las presuntas grietas que salgan, que pueden ser llamativas como grietas, resulta que se cierran solas, esa capacidad que tiene la cal natural. La cal industrial, aunque venga de la misma piedra, pongo el ejemplo de la cal de Morón, de Gordillos. Tiene su calera, su extracción aquí, y justo al lado está la calera industrial. Lo que la calera industrial hace en una tarde, tarda la calera de Gordillos en hacerlo un mes. ¿Cuál es la diferencia? La cocina lenta. Esa cocina a fuego lento que ejecutan con esa piedra caliza hace que de alguna manera se calcina diferente. El propio carbón que queda entre incluso la propia leña, quiere decir, el saber hacer, el aireado de la piedra, una serie de procedimientos hacen que la diferencia sea abismal, pero abismal, quiere decir, o sea, quizás se notaría muchísimo más en lo que son los acabados. Ahí sí que se nota, es decir, los estucos, los esgrafiados, el color, la expresión del color, absolutamente todo es muy grande. ¿Cómo la podemos diferenciar? Yo siempre digo algún truquito, tengo que contarlo, ¿no? Pues si yo tengo una cal grasa metida en un bote y quiero saber si es artesanal o es industrial, no tengo más que meter la mano. Si mi mano llega al fondo del bote, esa cal es artesanal. La cocción con leña no permite que esa materia compacte. Siempre está suelta. Sin embargo, la cocción industrial hace que la materia se compacte.
Lo mismo ocurriría si fuese hidróxido cálcico o si fuese todo así. O sea, si ya ese fenómeno físico lo podemos palpar con nuestras manos directamente, hay que imaginar la gran diferencia que existe entre una cosa y la otra. Aquí tenemos pues otro de los temas también, porque ¿qué ocurre? Que España también es riquísima en yeso. A ver cómo vamos de tiempo. España es... ¿Ya se ha terminado? Qué bien. Entonces voy a pasar... Bueno, hablaría que los yesos tenemos el mismo caso, quiere decir que durezas, que las empresas de yeso las extracciones han sido familiares, quiere decir, y que están siendo compradas por las grandes multinacionales y que aquí tenemos yesos que son de diferentes durezas porque tenemos que hacer una cúpula y diferentes elasticidades y eso ya casi no lo podemos encontrar, ¿no? ¿Vale? Ya concluyo con esto, ¿no? Estamos con el sistema de formación artesanal. El sistema que España utiliza es este, el que vemos aquí al señor Obama, este es nuestro sistema. El sistema de cualificaciones profesionales. De hecho, esto es la tarjeta de felicitación de Navidad, ¿no? O sea, nosotros estamos copiando un sistema estadounidense. Europa tiene su propio sistema de cualificaciones, Vale. Y este sería, probablemente, para mí, en este momento, de todos los que conozco, el mejor, sin duda, del mundo. Esto es un decreto firmado por el presidente de Francia 2 días antes de dejar el puesto. Son los famosos decretos presidenciales, no pueden ser cambiados por el nuevo presidente. De hecho, jamás ha cambiado un decreto presidencial. ¿Qué contempla? Contempla la redacción de qué es un material artesanal desde su fabricación, quiere decir, cómo se fabricaría o se debería fabricar una cal artesanal, cómo se debería incluso comercializar, cómo deberían las personas, qué conocimientos deberían tener, prácticos o teóricos, todos valen, quiere decir, de qué manera. Contempla unas 4.000 industrias extractivas y manufactureras francesas, o sea, no solamente está eso, sino que está también el agua, por ejemplo, la comercialización del agua, la comercialización del hierro, o absolutamente todo, ¿no? Y cómo se elabora. Los concursos públicos también se están sacando con estas cualificaciones artesanales. No se permite la mistura, no puede ser una gran empresa y al mismo tiempo ser artesanal. Quiere decir, esta cualificación ha sido presentada por Francia, por supuesto, en el Parlamento Europeo. Es una cuestión de tiempo, pero la presión en este momento es muy grande y es básicamente un desarrollo muy, muy amplificado y muy bien dotado de la que nosotros tenemos, porque al fin y al cabo tampoco somos tan distantes, Nada más.